Nunca he sido el tipo de persona que cree en cosas sobrenaturales. Siempre he preferido explicaciones lógicas, incluso cuando lo que tenía frente a mis ojos gritaba lo contrario. Pero lo que sucedió en aquel instituto durante mi último año no tiene sentido alguno. Lo que está grabado en mi memoria no puede ser explicado por ciencia, ni por psicología, ni por la razón. Si estás viendo esto, te ruego que me creas, porque si alguna vez entras a un salón de clases y tu profesor dice tu nombre sin que nadie se lo haya dicho, sal de ahí, corre, no mires atrás. Mi nombre es Javier Medina. Nunca me gustaron los cambios, pero ese año me vi obligado a comenzar de nuevo. Mis padres se mudaron a una ciudad más pequeña por el trabajo de mi papá y terminé en un instituto que parecía sacado de otra época. Pasillos silenciosos, techos altos, muros agrietados, con fotografías antiguas, colgadas por doquier. Recuerdo que la recepcionista apenas me dirigió la palabra cuando llegué. Me dio mi horario y señaló con la cabeza la dirección de mi primera clase. Historia de la cultura moderna. La puerta del aula estaba entreabierta. Respiré hondo y empujé suavemente. El salón era amplio pero lúgubre. Lámparas fluorescentes parpadeaban levemente. Algunos alumnos ya estaban sentados. Nadie me miró al entrar. Caminé hacia una silla vacía en la tercera fila y saqué mi cuaderno. Fue entonces cuando lo vi entrar. El profesor no caminó. Se deslizó. O al menos eso pareció. Era alto, delgado, de piel tan pálida que contrastaba con su chaqueta gris oscura, perfectamente planchada. Llevaba gafas negras, de esas que cubren completamente los ojos, aunque el aula no tenía ventanas. Sus labios dibujaban una sonrisa rígida, como si los músculos de su cara no supieran cómo moverse de otra manera. Se paró frente al escritorio, colocó una libreta negra sobre la mesa y dijo con voz suave, casi hipnótica: Vamos a comenzar con los nombres. Fue apuntando con la mano, uno por uno, mientras los estudiantes decían sus nombres. Iba escribiendo sin levantar la vista, hasta que llegó a mí. Tú eres Javier Medina. Me congelé. No lo había dicho. Nadie lo había dicho. No llevaba uniforme con nombre. Mi nombre no estaba escrito en mi cuaderno, ni en la mesa. Nadie me había presentado, pero lo dijo con una certeza absoluta, como si me conociera desde antes. Alcé la vista y sus gafas oscuras apuntaban directamente a mí. O al menos eso parecía. No dijo nada más. Solo siguió con la lista como si nada hubiese pasado. A partir de ese día, algo en mí se mantuvo en alerta constante. El profesor Rivas no daba clases normales. Nunca usaba libros ni presentaciones. Solo hablaba. Contaba historias sobre culturas antiguas, guerras olvidadas, rituales que no aparecían en los textos. Pero lo hacía con una precisión que rayaba lo obsesivo, como si hubiera estado ahí. Una vez, mencionó un evento ocurrido en 1923 en un pueblo que ni siquiera estaba en el mapa. Me sonaba. Lo busqué al llegar a casa y no encontré absolutamente nada, pero lo describió con lujo de detalles. El clima, los nombres de los involucrados,
incluso el olor a tierra mojada. No era solo eso. Cada vez que hablaba, había un zumbido bajo, imperceptible para los demás, pero yo lo sentía, como si una vibración pasara por mis huesos, y luego estaba su mirada, o la ausencia de ella, porque detrás de esas gafas negras no había reflejo, no había pupilas, solo un vacío opaco. Una tarde, saliendo del aula, lo vi parado en el pasillo, inmóvil, mirando hacia la nada. Estaba solo, y repetía mi nombre en voz baja. Javier Medina. Javier Medina. Javier Medina. Me escondí tras la columna más cercana. Cuando miré de nuevo, ya no estaba. Intenté hablar con mis compañeros. Les pregunté si no les parecía extraño el profesor. Me miraban como si estuviera loco. Algunos ni siquiera recordaban que nos había pedido los nombres. Otros decían que era normal. Pero nadie parecía notar lo que yo notaba. Cómo la luz parecía apagarse cuando él entraba. Cómo su sombra se proyectaba en direcciones que no tenían sentido. Poco a poco, me fui quedando solo. Nadie se sentaba junto a mí. En los pasillos, las conversaciones se apagaban cuando me acercaba. Incluso los profesores evitaban mirarme a los ojos, como si llevara algo encima que los incomodaba. Una mañana llegué al aula y vi que uno de los asientos estaba vacío. Era el de Mauricio, un chico que se sentaba 2 filas detrás de mí. Habíamos hablado un par de veces. Me sorprendió no verlo, pero no le di demasiada importancia. Hasta que pasaron los días y no volvió. Pregunté por él. Nadie recordaba su apellido. Nadie sabía dónde vivía. Ni siquiera los profesores. Fue como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando decidí que tenía que hacer algo. Investigué. Busqué registros del profesor Rivas en la nómina. No había nada. En la página oficial del colegio su nombre no aparecía en ningún lado. Y cuando intenté tomarle una foto, la pantalla de mi celular se volvió negra. Solo en el aula. Solo con él. Una tarde entré a la biblioteca. Nadie más estaba allí. Fui hasta la sección de objetos perdidos, un pequeño armario junto al mostrador. Buscaba algo que ni yo sabía qué era, pero lo encontré, una pequeña grabadora de mano. Tenía polvo encima y un número grabado con marcador, 213. Recordé que Mauricio tenía una como esa. Siempre grababa las clases porque decía que tomaba mejores apuntes después. Me la guardé en la mochila y me fui a casa. Esa noche encendí la grabadora. Tenía varios archivos, algunos eran solo audio ambiente, otros grabaciones de clases. Escuché una, y ahí estaba la voz del profesor Rivas, contando sobre una antigua civilización que adoraba a entidades subterráneas. Todo era inquietante. Pero fue en el último archivo donde todo cambió. La grabación era más ruidosa, como si la hubieran hecho mientras se escondían. Se escuchaban pasos, respiración agitada. Luego la voz de Mauricio susurrando. No sé qué está pasando. Él no es humano. No puede serlo. Hoy me miró y vi algo. Vi algo que no puedo explicar. Sonido de algo cayendo. Un golpe. Luego, silencio. Y entonces, la voz del profesor Rivas. Mauricio. Pausa larga. Muy larga. Tú ya no perteneces aquí. Otro silencio y por último, Javier Medina.
tú serás el próximo. La grabación se cortó ahí. Dejé caer la grabadora. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Miré a mi alrededor como si algo pudiera aparecer en cualquier momento. Las sombras en mi habitación parecían más densas, más largas, más conscientes. Desde esa noche, no he vuelto a dormir tranquilo. Sé que Él me observa. Sé que me está esperando. Y por eso te lo digo a ti, que estás viendo esto. Si algún día entras a clase y el profesor dice tu nombre sin que nadie se lo haya dicho, sal de ahí. Corre. Porque nadie escapó antes. Y yo, tal vez ya sea demasiado tarde. ¿Te atreverías a escuchar esa última grabación tú mismo? Lo que vivió Javier Medina tal vez suene como una simple historia, o quizás sea una advertencia que no llegó a tiempo, una advertencia para ti, para cualquiera que aún escuche su nombre, en boca de quien no debería saberlo. Si esta historia te dejó con escalofríos, suscríbete a El Rincón del Miedo para descubrir más relatos que no tienen explicación. Desapariciones que nadie investiga y secretos que preferirías no conocer. Dale like si llegaste al final con el corazón latiendo. Activa la campanita si te atreves a seguir explorando lo inexplicable. Y cuéntanos en los comentarios, ¿quién o qué crees que es en realidad el profesor Rivas? Porque aquí, cada historia te deja con más preguntas que respuestas. Nos vemos en el próximo viaje al abismo.